En los últimos años parece que hemos alcanzado la edad de oro de la tecnología forense. Juana y Juan Doe están recuperando sus identidades perdidas, y los casos fríos que una vez desconcertaron a los investigadores finalmente se están resolviendo. Sin embargo, todavía tenemos una abundancia de preguntas sin respuesta. En el episodio de hoy de Detective de Casos Fríos, exploraremos los casos de dos horribles asesinos en serie que aún no han sido identificados. El hombre de piedra. El asesino en serie conocido solo como el hombre de piedra es uno de los criminales más prominentes y temidos en India. Su reinado de terror duró años, pero nunca ha sido atrapado debido a la falta de testigos, evidencia y, según algunos, la ineptitud de la fuerza policial local. En Mumbai en 1985 comenzó una serie de asesinatos espantosos y aparentemente aleatorios. En el transcurso de alrededor de 2 años, 12 personas fueron asesinadas en las calles de la ciudad. Las áreas de Sion y Círculo del Rey en particular fueron acechadas por un asesino no identificado. El perpetrador localizaría a víctimas desprevenidas que a menudo eran personas sin hogar, durmiendo solas en un área desolada. Una vez que el asesino encontraba a sus objetivos, utilizaba una sola piedra o losa de alrededor de 30 kilogramos para aplastar el cráneo de la víctima. En la gran mayoría de estos casos, las víctimas no pudieron ser identificadas ya que no tenían ninguna forma de identificación y no tenían parientes o asociados que pudieran nombrarlas. Se produjeron 6 asesinatos separados antes de que las autoridades locales se dieran cuenta de que su población sin hogar estaba siendo atacada y que todos los asesinatos hasta ahora eran obra de una sola persona. Una víctima, un camarero sin hogar, en realidad logró escapar de ser apaleado hasta la muerte. La zona en la que había sido atacado era demasiado oscura para que él pudiera distinguir el rostro de sus agresores. Así, este rayo de esperanza desapareció pronto. Se sabe muy poco sobre el hombre de piedra, debido al hecho de que el perpetrador levanta y suelta una pesada piedra o losa de concreto. Las autoridades están trabajando con la suposición de que es un hombre alto y bien construido. El arma utilizada a menudo se toma de cerca y nunca se lleva a la escena, mientras que las víctimas en cada caso son marginados sociales descritos como lunáticos, mendigos y tiradores de rickshaw. De acuerdo a un artículo del Los Angeles Times de 1989, los detectives en India ni siquiera habían pensado en conservar las armas del asesinato. También admitieron que había una falta de preocupación en torno al caso ya que las víctimas eran, cito, miembros no deseados de la sociedad que no contribuían a ella. Estas personas ni siquiera tenían derechos de voto. La primera víctima, perdida el 4 de junio de 1985, era una mujer que se ganaba la vida vendiendo aguardiente en las calles. La segunda víctima fue asesinada exactamente un mes después, el 4 de julio. Para muchos, parte de la razón por la que este horrendo crimen no se ha resuelto se debe a un trabajo policial descuidado junto con un cambio de liderazgo en el caso. Desde el principio, el subcomisionado originalmente a cargo de la investigación fue destituido. Había compartido sus propias teorías intrincadas sobre lo que estaba sucediendo y quién era el perpetrador, e incluso había creado perfiles psicológicos del asesino, pero fue reemplazado por alguien que, en un momento, sospechó que el perpetrador era algún tipo de hechicero de la muerte, como resultado de los crímenes. El apodo de hombre de piedra se convirtió en un nombre familiar. Aquellos desafortunados que tenían que dormir en las calles decidieron que era más seguro hacerlo en grupos. También establecieron turnos para que siempre hubiera una persona despierta durante la noche. Creían que juntos podrían aprehender al asesino si éste fuera lo suficientemente imprudente como para acercarse al grupo. Pero nunca lo hizo. La información sobre la verdadera investigación de los asesinatos del hombre de piedra es escasa. Se informó que las autoridades utilizaron perros rastreadores para asistir en un momento, pero los caninos no pudieron rastrear el olor del perpetrador. Así no se hallaron pistas nuevas con este método. También es difícil encontrar teorías en el caso. Como se mencionó anteriormente,
Un detective detrás del caso creía que un hechicero de la muerte estaba involucrado, mientras que otra teoría sostiene que existe algún tipo de encubrimiento policial que impidió que alguien llegara a la verdad del asunto. Sin embargo, ambas teorías finalmente no están respaldadas. En 1987, un trapero en Matanga, Mumbai, fue asesinado brutalmente, y la policía inicialmente relacionó el caso con el hombre de piedra, pero nunca se encontró evidencia real para conectar los dos. Hacia 1988, los asesinatos de la población sin hogar en la ciudad habían cesado. Sin embargo, ahí no es donde termina la historia del hombre de piedra, porque en 1989, la ejecución comenzó de nuevo. Esta vez, sin embargo, estaban ocurriendo en la ciudad de Kolkata. La primera víctima de estos horrendos asesinatos murió por lesiones en la cabeza en junio de ese año. 12 personas más fueron asesinadas en los siguientes 6 meses. Una vez más, todas las víctimas eran personas sin hogar que dormían solas en áreas poco iluminadas de la ciudad. Al descubrirse los crímenes, se desplegaron grandes cantidades de policías en varias partes de la ciudad donde patrullaban las calles por la noche. Se realizaron numerosas detenciones durante este tiempo, y después, las ejecuciones se detuvieron. Sin embargo, no se pudo vincular ninguna prueba incriminatoria a ninguno de los sospechosos arrestados, y finalmente todos fueron liberados. No se sabe con certeza si las matanzas de Kolkata fueron llevadas a cabo por la misma persona que cometió los asesinatos en Mumbai, pero debido a las múltiples similitudes, se considera que los casos están conectados, y se piensa que el perpetrador es la misma persona, aunque es completamente posible que algún tipo de asesino imitador atacó a las víctimas en Kolkata. En 2019, un caso que vio a un hombre de 35 años apaleado hasta la muerte con una piedra, reavivó los temores de que el infame asesino en serie había regresado. Parece que el hombre fue asesinado tras una pelea con varios amigos. Otro asesino conocido como el hombre de piedra de Guwahati fue arrestado en 2009. Era un drogadicto de 22 años que se llevó las vidas de 7 mendigos ese mismo año. El nombre hombre de piedra todavía infunde miedo en los corazones de aquellos que viven en India. El perpetrador sigue siendo desconocido hasta hoy. La policía no está más cerca de encontrarlo de lo que estaban hace 35 años. El Destripador de Frankfurt. El Destripador de Frankfurt es el apodo dado a un hombre no identificado que cometió una serie de crímenes atroces en la región de Frankfurt de Filadelfia, Pensilvania, entre 1985 y 1990. En la mañana del 26 de agosto de 1985, alrededor de las 8:30 am, los trabajadores del tránsito encontraron el cuerpo parcialmente vestido de una mujer en un patio de trenes, en la sección noreste de Frankfurt. La víctima era Elena Patten, de 52 años, y su final había sido violento. Había sido colocada de una manera provocativa, con las piernas abiertas y la blusa desabrochada. Exámenes posteriores del cuerpo notaron que había sido sexualmente asaltada. Había sido apuñalada 47 veces, principalmente en la cabeza y el pecho, y su abdomen había sido cortado de una manera que revelaba sus órganos. Sin embargo, esto era solo el comienzo del horror. Meses después, el 3 de enero de 1986, a solo unas pocas millas de donde se encontró a la primera víctima, se descubrió otro cuerpo en la calle Ridner Bloque 1400. Anna Carroll, de 68 años, fue encontrada tirada en el suelo de su habitación, después de que alguien notó que la puerta de su apartamento estaba entreabierta. Como Helen, Anna también fue dejada parcialmente desvestida, desnuda de la cintura para abajo, y había sido posicionada por el asesino. Había recibido 6 puñaladas en la espalda y había sido destripada. El cuchillo de cocina utilizado en el ataque había sido dejado en la escena. Desde aquí, pasó casi un año entero antes de que el espantoso asesino de Frankfurt volviera a atacar. El día de Navidad de 1986, Susanna Oslev, de 64 años, fue encontrada de una manera similar a Helen y Anna. Presentaba las mismas heridas que Anna, y fue encontrada en su propio apartamento en la calle Richmond. Luego, solo unas semanas después, el 8 de enero de 1987, el cuerpo de Juan Durkin fue encontrado debajo de un camión de almacenamiento por un empleado de restaurante justo en la avenida Frankfurt. Era una mujer sin hogar de 28 años,
y había sido apuñalada 74 veces y agredida sexualmente. Como las demás víctimas, ella también fue posicionada, y estaba desnuda de la cintura para abajo. Jean había llevado una vida relativamente normal hasta finales de la década de 1960 cuando murió su hermano. Después de esto comenzó a escuchar voces y le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. A menudo se la veía durmiendo en la entrada de una panadería abandonada a solo unas puertas de un bar local llamado Goldie's, y había estado sin hogar durante los últimos 5 años. Aquellos que la conocían le dijeron a las autoridades que no era una mujer que se dejara dominar fácilmente. 6 policías habían intentado una vez arrestar a Jean, y finalmente se rindieron debido a cuánto luchó ella. Esto llevó a las autoridades a teorizar que quizás ella conocía a la persona que le había quitado la vida, y que había bajado la guardia. También descubrieron que otra mujer, una cliente de Goldie llamada Michelle Martin, había discutido con la joven de 28 años por una manta la noche antes de que fuera ejecutada. Pero finalmente se descartó a Michelle de la investigación. Lentamente los investigadores comenzaron a juntar las piezas. No podía ser una coincidencia que 4 mujeres en el área de Frankfurt hubieran sido abusadas y atacadas de una manera tan violenta y llena de odio. Finalmente, los investigadores hicieron una conexión entre las 4 víctimas. Todas habían sido asiduas a Goldie's, un bar popular en la avenida Frankfurt. La zona era bien conocida por sus consumidores de drogas y tenía reputación de ser un centro de vida nocturna. Hay cierta especulación sobre si las víctimas del asesino eran trabajadoras sexuales o no, pero esto no ha sido confirmado. Con este descubrimiento, las autoridades formaron un grupo de trabajo y se peinó el área. Se interrogó a una camarera de Goldie's y ella informó que reconocía a la mayoría de las víctimas, incluso señalando que Jean solía entrar para poder calentarse. También afirmó su creencia de que un cliente era culpable de los asesinatos, aunque no proporcionó una descripción ni más detalles. Se descubrió que Susana había estado en el bar 3 días antes de su asesinato, y que siempre era socialmente activa mientras estaba en el establecimiento. Sin embargo, se observó que Ana se mantenía a sí misma, y compraba sus propias bebidas. Alrededor de este tiempo, las autoridades decidieron decirle a los medios que no había conexión entre los crímenes. Esto fue quizás para prevenir el pánico entre aquellos que vivían en la ciudad. Luego los asesinatos cesaron por 1 año, solo para retomarse nuevamente en enero de 1988, cuando se encontró muerta a Margarita Vaughan, de 66 años. Fue descubierta yaciendo en el vestíbulo de su bloque de apartamentos 4900 en la calle Penn, y había sido apuñalada 29 veces. Esta vez, sin embargo, los investigadores tuvieron un pequeño golpe de suerte. Una camarera recordó haber visto a Margaret la noche anterior con un hombre blanco de mediana edad descrito como de cara redonda y gafas, y que caminaba con cojera. Recordó suficientes detalles como para que finalmente se pudiera elaborar un retrato compuesto que se distribuyó por toda la ciudad. El departamento de policía apeló a la ayuda del público, pero desafortunadamente no se obtuvo ninguna pista exitosa de esto. El 19 de enero de 1989, Teresa Ciortino, de 30 años, fue encontrada en su apartamento donde vivía sola en la calle Arrot. Fue descubierta boca arriba, vistiendo solo calcetines blancos con heridas de arma blanca en sus brazos, rostro y pecho. Había sido apuñalada 25 veces y había sido agredida sexualmente con un trozo de madera. Se encontró en la escena un cuchillo de cocina determinado como el arma homicida, y se dejó atrás una huella de zapato ensangrentada, aunque nunca se emparejó con nadie. Los vecinos que fueron interrogados le dijeron a la policía que recordaban haber escuchado una lucha en su apartamento seguida de un golpe fuerte, como un objeto siendo lanzado al suelo. Sin embargo, no hicieron nada al respecto, y no le dieron mucha importancia en ese momento. Según informes, Teresa había sido vista con un hombre blanco de mediana edad justo después de las 6 p.m., y la pelea se había escuchado poco después de esta hora. Como se esperaba en este punto, el hombre de 30 años también era un habitual en Goldie's. El asesino de Frankfurt estuvo en silencio durante más de 1 año después de la muerte de Teresa. No fue hasta el 19 de abril de 1990 que volvieron a atacar. Carol Dowd, de 46 años,
fue descubierta alrededor de las 2 a.m. por un oficial de policía en patrulla, en un callejón cerca de un mercado de pescado. Había sido apuñalada 36 veces y sus órganos fueron revelados por un corte. Sin embargo, al investigar el pasado de Carol, la policía estableció otra conexión importante entre varias de sus víctimas. Teresa, Carol y Jean habían entrado y salido de los pabellones psiquiátricos en los años previos a su muerte. Teresa todavía era una paciente ambulatoria bajo tratamiento en el momento de su asesinato. Luego, la policía dirigió su atención al mercado de pescado donde se encontró a Carol y comenzó a interrogar a los empleados. Se centraron en particular en un hombre negro llamado Leonardo Cristóbal, quien no solo vivía en el área sino que también conocía a una de las víctimas, Margarita Bone. Tenía 39 años y le dijo a la policía que había estado con su novia la noche del asesinato de Carol, pero su pareja le dijo a la policía que estuvo sola toda la noche. Sin una coartada, Leonard se convirtió en el sospechoso número 1 de las fuerzas del orden y no pasó mucho tiempo antes de que lo arrestaran a pesar de que no había sangre, no había motivo, y no había arma para vincular al joven con el delito, y el hecho de que varias personas habían visto a las mujeres con hombres blancos antes de sus asesinatos. Leonard fue detenido el 5 de mayo, 1990. Los testimonios eran diversos. Aquellos que lo conocían afirmaban que era de buen carácter y que no había estado cerca de las escenas del crimen, mientras que 2 testigos afirmaban que habían visto a Leonard y Carol entrar juntos en un callejón alrededor de la hora de su muerte. Su descripción no coincidía con la mayoría de los relatos del hombre que fue visto por última vez con las víctimas, incluyendo a Carol misma. El 20 de junio el hombre de 39 años fue juzgado por asesinato. Unos meses después, el 6 de septiembre de 1990, el cuerpo de Michelle Martin de 30 años, quien también se hacía llamar Michelle Denner, fue encontrada en su apartamento. Había sido apuñalada 23 veces, sus órganos habían sido expuestos y su cuerpo había sido posicionado. Frecuentaba el lugar de Goldie, y también era una mujer que había recibido atención psiquiátrica en los últimos años. También vivía a solo 3 cuadras de Carol y vivía en la misma calle que Teresa. No solo esto, sino que era la misma mujer que había discutido con Genaro la noche antes de que Genaro fuera asesinado. Michelle también había sido vista el día antes de su muerte con un hombre blanco de mediana edad, que coincidía con la descripción original dada del asesino. A pesar del hecho de que Leonardo Cristóbal no pudo haber cometido este asesinato ya que estaba en la cárcel esperando su sentencia, al jurado no se le informó sobre este crimen. Leonard fue finalmente condenado el 12 de diciembre de 1990 y sentenciado a cadena perpetua, donde más tarde murió de cáncer. Pasó su vida manteniendo su inocencia. Aparte de Leonard, se sabe poco sobre otros sospechosos que podrían ser el destripador de Frankfurt. Un artículo de principios de 2019 de NBC afirma que había un sospechoso que se refería a sí mismo como un ministro que desapareció después de ser interrogado por la policía, pero no antes de que se tomara su ADN. Un artículo de Columbia Broadcasting System profundiza más al afirmar que el perpetrador se hizo pasar por un consejero que ofrecía orientación y consuelo, y que alquiló una oficina en una iglesia cercana. Informes de 2008 indican que la policía fue notificada sobre la muerte de su principal sospechoso. Se había mudado después de ser interrogado, y posteriormente los asesinatos se habían detenido. Este sospechoso nunca ha sido nombrado públicamente. Parece que aún no se le ha relacionado de manera concluyente con ninguno de los delitos. Por un corto tiempo, el caso de Catalina Jones, una mujer de 29 años encontrada muerta en enero de 1987 en la calle, se creía que estaba conectada con el asesino de Frankfurt. Fue encontrada congelada y parcialmente vestida, pero había sido golpeada hasta la muerte. Parece hoy que su caso no se considera obra del asesino en serie. Los nuevos investigadores del caso reconocen el hecho de que Leonard fue condenado injustamente con toda seguridad. El caso del asesino en serie de Frankfurt sigue abierto, y hasta el día de hoy permanece sin resolver. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones, y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Si todavía tienes hambre de contenido de crímenes reales, puedes echar un vistazo al podcast del Detective de Casos Fríos, siguiendo el enlace de abajo. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.